en esta mañana nosotros estamos celebrando la resurrección de aquel que no se dejó dominar por la muerte. Jesucristo es tan glorioso y tan hermoso y tan maravilloso y tan todopoderoso de que Él venció la muerte, dice la Biblia. Y en el libro de Tesalonicenses dice el escritor sagrado, en este caso el apóstol Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, hermanos. Pero como Cristo no conoció pecado, Él pudo todo el tiempo tener seguridad de que aunque Él tuviera que morir por nosotros, Él no se iba a quedar enterrado, Él no se iba a quedar en una tumba, porque Él sabía perfectamente para qué es lo que había venido. En esta mañana brevemente quiero compartir con ustedes algunas cosas interesantes en relación a la vida de Jesucristo y en relación a lo que Cristo logró por nosotros en la cruz del Calvario y lo que Cristo logró por nosotros por medio de su resurrección. Cuando Cristo es resucitado, nosotros debemos de entender, nosotros logramos muchísimo, y de eso vamos a estar hablando en unos cuantos minutos. No obstante, en este momento me gustaría concentrar mi atención a hablar acerca de las últimas cosas que Jesucristo nos enseñó cuando estuvo con nosotros aquí en este mundo pecaminoso. Y lo primero que le quiero compartir en esta mañana es que Jesucristo nos enseñó el verdadero significado de un siervo de Dios. El siervo de Dios, amados hermanos, y créanme, yo no tengo ningún problema en andar de saco y corbata. A mí me gusta el saco y corbata, verdaderamente la mayoría del tiempo me gusta andar de saco y corbata, no tengo ningún problema con eso. Pero eso no significa de que yo soy siervo de Dios. El hecho de tener un saco y una corbata no significa que eres siervo de Dios. El hecho de que usted venga a la iglesia todos los domingos no significa de que es un siervo de Dios. El hecho de que tú enseñes, de que prediques, no significa que eres un siervo de Dios. Jesucristo nos modeló lo que significaba verdaderamente ser siervo. Y los que vinieron el miércoles, algunos de ustedes no vinieron, se la perdieron, pero los que vinieron el miércoles, nosotros como parte del programa de los niños, les mostramos a las personas lo que Jesucristo hizo básicamente un día antes de estar dispuesto a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Dice la Biblia, amados hermanos, de que estaban teniendo la cena Jesús y sus 12 discípulos. Y de que de pronto, y así dice la Biblia, se levantó Jesucristo de donde estaba sentado y se puso una toalla alrededor de la cintura y tomó un lebrillo. Este es un recipiente donde contiene agua, y tomó el lebrillo y tomó la toalla y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Ahora, quiero que piense usted en algo. Si usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta la razón por la cual Jesucristo hizo tal cosa. La Biblia dice, si nosotros leemos la palabra del Señor en el libro de San Juan, no vamos a ir, solamente lo voy a mencionar. Dice la Biblia que la razón por la cual Jesucristo se pudo levantar de donde Él estaba sentado, porque estaba sentado como el líder principal en ese momento, pero la razón por la cual Él pudo levantarse, dice la Biblia, es porque Él sabía de dónde había venido y para dónde iba. Eso dice la Biblia. Sabiendo Jesús de dónde había venido y para dónde iba, entonces se puso de pie, se levantó y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Amados hermanos, déjenme decirle por qué nosotros en veces, y yo principalmente, y ustedes también, muchas veces no queremos servir y no queremos ser siervos porque no tenemos una buena identidad. Pero la persona que tiene una buena identidad no tiene ningún problema en servir, no tiene ningún problema en ayudar. Nada es menos para él, porque tenemos una buena identidad. Y la identidad del cristiano debe de estar basada en Cristo Jesús. Mi identidad debe estar basada en Cristo, no en la opinión de las personas, ni siquiera en lo que yo pienso de mí, sino que tiene que estar basada en lo que Dios piensa de mí, cómo Dios me ve. Porque si tú te pones a pensar, van a haber diferentes opiniones acerca de ti. Diferentes personas te van a mirar de diferente manera. Y por eso es que nosotros no podemos ponerle demasiadamente a lo que las personas dicen de nosotros,
en el aspecto de que eso defina lo que nosotros somos, que defina nuestra identidad, porque nuestra identidad la define Jesucristo. Nuestra identidad la define Dios. ¿Qué es lo que Dios piensa de mí? Eso es lo que yo quiero oír. ¿Qué es lo que Dios opina de mí? Eso es lo que yo quiero oír, porque eso es lo que realmente me debe de interesar. Entonces, amados hermanos, Jesucristo tenía su identidad basada en el Dios Padre Celestial y por eso se levantó, tomó el hebrillo, tomó la toalla y empezó a lavar los pies a sus discípulos. Nosotros sabemos el resto de la historia, dice la Biblia de que llegó donde estaba Pedro y que Pedro le dijo, a mí no me vas a lavar los pies. Ahora, ¿se acuerdan lo que le dijo el Señor a Pedro? Let me tell you, Pedro le dijo, si yo no te lavo los pies, tú no tienes parte conmigo. Entonces Pedro, que no entendía muchas cosas así como nosotros, le dijo, Señor, si ese es el caso, lávame, báñame completo. Pero Pedro, ¿qué te pasa? Le dijo el Señor, para eso están los baños, si te quieres bañar, vete a bañar. Ya ustedes están limpios, ya están limpios por la palabra que yo les he comunicado, pero no todos están limpios. Hay uno que no está muy limpio. Y todos sabemos de quién estaba hablando. Pero lo primero que nos enseñó el Señor, amados hermanos, en los pocos días antes de su muerte, es cómo debemos nosotros ser personas que nos encante servir. Que nos encante servir. Ustedes saben de que eso fue lo que dijo Jesucristo. Jesucristo le dijo a sus discípulos, dice la Biblia que venían en el camino discutiendo en relación quién iba a ser el más grande en el reino de Dios. Y entonces Jesucristo, cuando llegó al lugar donde iba, le hizo la pregunta, le dijo, bueno, ¿qué es lo que se venían ustedes discutiendo por el camino? Entonces los discípulos le dijeron, realmente, lo que veníamos discutiendo por el camino es quién va a ser el más grande. Entre nosotros, quién va a tener el puesto de eminencia cuando tú estés en el cielo. Y Jesús le dijo algo que todos debemos entender. Esta es la manera que funciona, le dijo Jesucristo, y todos lo debemos de entender. En este mundo, dijo Jesús, las personas que son grandes son las personas que tienen autoridad. Las personas que son grandes son las personas que tienen súbditos. Esto es en este mundo, pero en el reino del Señor, le dijo Jesús, no es así. Sino que el que quiera ser el mayor entre ustedes, tiene que ser el que sirva a todos. Por eso en la filosofía y en el sistema de Jesucristo, la persona más grande no es necesariamente el que está adelante. La persona más grande es el que está sirviendo, el que está ayudando, el que está fortaleciendo a los demás. La segunda cosa que aprendemos de Jesucristo en los últimos días de su vida es que Jesucristo nos enseña que debemos amarnos los unos a los otros. Debemos amarnos los unos a los otros. ¿Saben lo que dice la Biblia, amados hermanos? Que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero que el que permanezca hasta el fin, este va a ser salvo. Es interesante en la Biblia de que cuando Jesucristo estaba hablando con sus discípulos, no le dijo a sus discípulos, esta es la manera que todo el mundo van a saber que ustedes son mis discípulos, si ustedes vienen a la iglesia todos los domingos. Déjeme decirle que a mí me gusta que vengan a la iglesia y me gusta que las personas se congreguen, y Hebreos 10:25 dice que no debemos de dejar de congregarnos, pero la realidad eso no es lo que nos identifica como cristianos. A mí me gusta que las personas den sus diezmos y ofrendas, pero eso no es lo que nos identifica como cristianos. A mí me gusta que las personas den un buen testimonio, pero eso no es lo que nos identifica como cristianos. El Señor Jesucristo nos dijo, ¿saben cómo el mundo van a saber que ustedes son mis discípulos? En que ustedes se amen los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, entonces ustedes son verdaderamente mis discípulos. Amados hermanos, y es muy interesante porque en el Antiguo Testamento nosotros tenemos los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan de los 10 mandamientos? Bueno, la realidad es que la mayoría de personas ni se lo sabe los 10 mandamientos. Y si no, lo podemos probar en esta mañana. ¿Quiere ver? Right. Vamos con los mandamientos. Yo sé que no está Michael aquí, no está Josías, no está Caleb, así que no hay ningún problema. El resto yo creo que no se lo saben. Así, pero vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Se acuerdan de los mandamientos? Mandamiento número 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, vamos bien. Ahora, el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento le dijo a sus discípulos, ¿quieren ustedes saber cuáles son los mandamientos?
Le dijeron los discípulos, claro, sí, Señor, dinos cuáles son los mandamientos más importantes. Y el Señor Jesucristo le dijo, los mandamientos más importantes son dos. Le dijo, ¿cuáles son? Entonces Jesús le dijo, el primero es este: amen a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo lo que ustedes son. Y el segundo, le dijo a Jesucristo, es semejante. ¿Cuál es el segundo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces algunos sinvergüenzas que estaban ese día le dijeron a Jesús, bueno, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Me puedes explicar, por favor, quién es mi prójimo? Bueno, y Jesús le explicó, ¿verdad?, la parábola del samaritano. Obviamente que lo que Jesucristo le estaba diciendo es, ¿quieres saber quién es tu prójimo? Tu prójimo es la persona que tú tienes a tu lado. Esa persona que está a tu lado, ese es tu prójimo. Puede ser gordo, ese es tu prójimo. No, pero está gordo, pero es tu prójimo. Ese flaco que está a tu lado, ese es tu prójimo, pero está flaco, pero es tu prójimo. Ese negrito que está a tu lado, ese es tu prójimo, está negro, pero es tu prójimo. Ese blanco que está a tu lado, ese alto, ese bajo, no importa cómo luzca, la persona que tú tienes a tu lado, si es una persona, si es un individuo que Dios lo mire especial, entonces ese es tu prójimo. Y a esa persona debes de amar. Y cuando tú amas a todas las personas, dice la Biblia, entonces cumples todos los mandamientos. Si tú amas a Dios y amas a tu prójimo, tú cumples todos los mandamientos. Esto lo dijo, perdón hermano, lo dijo Jesús, no lo dije yo. Que esa es la manera de cumplir todos los mandamientos. La tercera cosa que quiero mencionar en esta mañana es que el Señor Jesucristo, la última semana de su vida, nos enseñó que verdaderamente Él es el único camino a seguir. Déjeme explicarle algo en este momento que es importante para mí, y es esto. Existe una corriente que se llama universalismo. Tal vez ustedes la han oído o no la han oído, pero de todas maneras aquí les va. El universalismo enseña de que en general Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Levanten la mano si ustedes piensan que Dios es bueno. Dios es bueno. Entonces, si Dios es bueno, dice el universalismo, eso significa de que Dios no puede mandar a nadie al infierno, porque un Dios bueno no puede romper su carácter de bondad y ser un Dios cruel de mandar a algunas personas al infierno. Por lo tanto, no hay infierno. Y por lo tanto, Dios va a salvar a todo el mundo, porque Dios de todas maneras, dice Juan 3:16, que Dios amó tanto al mundo, por lo tanto todas las personas van a ser salvos, porque Dios es bueno y Dios no va a mandar a nadie al infierno. Así que no hay ningún problema. Así que todos estamos bien, gloria a Dios, aleluya, Dios los bendiga a todos. El problema es de que eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña en el libro de San Juan, capítulo 14, verso número 6, de que solamente hay un camino. Solamente hay un camino, y el camino no es el camino del universalismo, no es el camino del islamismo, no es el camino del hinduismo, no es el camino de ninguno de los ismos. Verdaderamente el único camino, y Jesucristo lo dijo claramente, Él es el único camino. Ahora déjame explicarle algo en esta mañana que es importante. Jesucristo lo dijo, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay ninguna otra forma, no hay ninguna otra manera de que usted pueda llegar a entablar una relación con Dios, sino solamente por medio de su Hijo Jesucristo. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Hebreos 1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces por medio de los profetas en los tiempos pasados, en este tiempo nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso déjeme decirle en esta mañana de que si usted todavía no tiene una relación personal con Cristo y quiere usted recibir el regalo de la salvación y quiere recibir la oportunidad de la vida eterna y quieres vivir una vida con propósito y quieres de que tu vida tenga significado, si estás cansado de vivir una vida desordenada, si estás cansado de vivir una vida que no tiene significado verdaderamente, yo te invito en este día de que pienses en las próximas cosas que voy a estar diciendo. Analiza tu vida, deja esa vida que no le agrada a Dios, deja esa vida que te está dañando, te está perjudicando, y ven a Jesucristo.
porque Jesucristo nos dice de que Él está dispuesto a recibirnos, a todos los que venimos a Él. Pero tenemos que venir a Jesucristo, que es el único camino, es la única verdad y es la única manera de poder llegar al cielo. También Jesucristo, amados hermanos, en los últimos días de su vida, nos enseñó que nosotros debemos de depender totalmente en Dios. Yo sé que vivimos en una sociedad y sinceramente vivimos en este tipo de sociedad donde todos nosotros pensamos que podemos autosustentarnos o valernos por nosotros mismos. Realmente no se vive en mucha comunidad en este tiempo. Cada quien vive su vida, cada quien trabaja, cada quien compra su comida, cada quien hace lo que quiere. Si tú no te metes conmigo, yo no me meto contigo, gloria a Dios, y así vivimos en paz y vivimos en tranquilidad. Pero déjeme decirle de que tú no puedes hacer eso con Jesucristo. La palabra del Señor nos enseña, queridos hermanos y amigos, de que nuestra dependencia total debe de estar puesta en Jesucristo. La palabra del Señor dice en el libro de San Juan, capítulo número 15, Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, Él lo va a quitar. Y todo pámpano que en mí lleva fruto, Él lo va a limpiar para que lleve más fruto. Amados hermanos, déjenme explicarle algo importante en esta mañana, y es de que si nosotros estamos en Cristo, si nosotros hemos creído en el Señor, entonces nosotros pertenecemos a la vid verdadera, que es Jesucristo. Ahora, si usted no pertenece a la vid verdadera, no se preocupe. En esta mañana Dios le da a usted la oportunidad de que forme parte de la familia del Señor, que forme parte de la familia de Dios, que forme parte de los que van en dirección hacia el cielo y no van en dirección al infierno. Pero es una elección que usted va a tener que hacer en los próximos minutos. ¿Por qué no van conmigo al libro de San Juan, capítulo número 15, para que ustedes lo vean? San Juan, capítulo número 15. Y si lo encontraron ya, me pueden decir amén. San Juan 15 nos dice lo siguiente, mis queridos hermanos: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto para sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Amados hermanos, déjenme decirle en esta mañana de que si usted está en Cristo, usted tiene seguridad. Si usted no está en Cristo, no tiene ninguna seguridad de salvación, no tiene ninguna seguridad de vivir una vida agradable delante de Dios, no tiene seguridad de vida eterna. Verdaderamente, de acuerdo a la palabra del Señor, las personas que están sin Cristo, las personas que no han creído en Él, a pesar de que han pasado tantos años, son personas que están en dirección a la destrucción. Eso le enseña la Escritura. Pero lo interesante es de que usted no tiene que ser destruido, usted no tiene que ir al infierno, usted no tiene que ser aniquilado, o no tiene que ser destruido, mejor dicho, una vez de que usted pase de este mundo a la vida eterna. Porque la realidad bíblica es de que todos nosotros vamos a vivir eternamente, todos nosotros. Unos en el cielo y otros en el infierno, pero todos vamos a vivir eternamente. Las últimas dos cosas que quiero compartir, amados hermanos, están más relacionadas con la realidad de hoy, la realidad del momento. ¿Qué fue lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz? ¿Qué fue lo que Jesús logró por nosotros en la cruz? Déjeme decirle rápidamente que Jesucristo en la cruz, Él pagó el precio del pecado que nosotros teníamos que pagar. Déjenme explicarle algo que es importante y espero que me pongan atención. Pero en el Antiguo Testamento, y se lo explicaba a los niños y a los adultos que vinieron el miércoles, en el Antiguo Testamento se acostumbraba
cada año usted tenía que venir delante del sumo sacerdote, y cuando usted venía delante del sumo sacerdote, no venía con las manos vacías. Tenía que venir con un cordero, o tenía que venir con una cabrita, o tenía que venir con algún animal, y ese animal tenía que ser sin mancha, sin tacha alguna. Y lo que sucedía es de que el sacerdote presentaba ese animal delante de Dios, y ese animal en cierta forma y en cierta manera simbólica tomaba el lugar suyo, y por medio de ese sacrificio, que después era un holocausto quemado, entonces usted era perdonado por los pecados del año. Y eso usted lo hacía cada año usted venía delante del sacerdote, se presentaba delante del sacerdote, traía su cordero, y usted sacrificaba su cordero, o el sacerdote sacrificaba su cordero, y así quedaban saldados los pecados del año. El problema en este tiempo es, la realidad de este tiempo es, de que tal cosa ya no se puede hacer. Ya no se pueden hacer más sacrificios de animales, porque el verdadero sacrificio lo hizo Jesucristo cuando vino a morir por nosotros. Cuando Cristo vino a la tierra, y cuando Cristo fue a la cruz, y cuando Cristo fue clavado, y cuando Cristo fue crucificado, y cuando Cristo expiró en la cruz y dijo: Padre, consumado es. En ese momento usted y yo tuvimos la oportunidad y el privilegio de tener acceso directo al Padre, sin necesidad de presentar más animales, sin necesidad de presentar más corderos, sin necesidad de presentarnos delante de ningún sacerdote, porque Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote, que nos da entrada directa a nuestro Padre Celestial. Eso logró Jesucristo cuando Él murió en la cruz. Jesucristo, amados hermanos, también completó la obra de eterna salvación, dice San Juan 19:30. Eso de que completó la obra de eterna salvación significa de que una vez de que usted ha creído en Cristo, y escuche con atención, una vez de que tú has creído en Cristo, tú eres salvo delante del Señor. ¿Por qué? Porque cuando Dios te ve, lo que Dios ve verdaderamente es el sacrificio de su Hijo. Cuando Dios me ve a mí, no mira realmente qué tan bueno soy yo. Lo que Dios está viendo es que si yo he creído en el sacrificio que su Hijo hizo, porque lo que realmente me salva es que yo he creído en lo que Cristo ha hecho por mí. No es lo que yo estoy haciendo por Dios, es lo que Dios hizo por mí por medio de haber enviado a su Hijo Jesucristo. Y si tú ya has creído, y si tú has confiado, y si tú has depositado toda tu confianza en Cristo, entonces tú eres salvo. Ahora, siempre que digo esto, tengo que explicar algo que es muy importante, porque yo no soy de las personas que piensan, y se lo digo honestamente, que cuando tú levantas la mano, ponga atención porque esto es importante, que cuando alguien levanta la mano, y en este momento tal vez lo hacemos más tarde, tú levantas la mano y dices: Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador a partir de este día, gloria a Dios, aleluya. Yo no creo de que eso haga salvo a nadie. Yo creo de que si tú levantas la mano y realmente hubo un cambio en tu corazón, una transformación de tu mente, el Espíritu Santo vino a vivir en ti, tu vida es diferente, la perspectiva de la vida es diferente, tú miras las cosas diferente, empiezas a actuar diferente, empiezas a moverte diferente, empiezas a vivir una vida diferente, entonces sí, tú tienes seguridad de salvación. Pero si tu vida no es un reflejo de la transformación del Espíritu Santo viviendo en ti, muy posiblemente, aunque tú levantes las manos, y aunque tú pegues 4 gritos, y aunque tú digas aleluya y gloria a Dios y todo eso, todavía no eres salvo, porque la evidencia más contundente de nuestra salvación no son los gritos o los brincos que pegamos, es nuestra vida regenerada en Cristo Jesús. Es la transformación que Dios ha hecho posible en nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que Él nos dio vida juntamente con Cristo. Estábamos muertos, pero ahora estamos vivos en Cristo Jesús. Y por último, amados hermanos, Jesucristo en la cruz nos dio acceso directo al Padre. Y a todos nosotros lo sabemos, yo tengo comunicación directa con el Padre.
Sinceramente, yo no necesito ni a San Juan, ni a San Pedro, ni a San Martín de Porra para comer comida de gorra. Realmente no necesito a ninguna de esos santos, no necesito a María, no necesito a la Virgen de Guadalupe, no necesito a nadie absolutamente, porque en este tiempo yo tengo acceso directo a Dios. Verdaderamente Jesús está y Dios está tan lejos de mí como yo quiero estar de ellos. Solamente me arrodillo, ni siquiera me arrodillo, pero yo puedo hablar con el Señor en cualquier momento, y ese acceso nos lo ha garantizado el Señor Jesucristo cuando Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. Ahora, amados hermanos, a manera de conclusión, ¿qué logró Jesús por nosotros cuando resucitó? Recuerden, hoy estamos celebrando la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús. Ustedes saben la diferencia, hermano, ponga atención porque a mí me gusta enseñar desde el púlpito. ¿Usted sabe la diferencia entre la resucitación y la resurrección? ¿Sí entienden la diferencia entre los dos términos? Por lo menos teológicamente, si alguien lo entiende. En esta mañana vamos a explicarle cuál es la diferencia. ¿Se acuerdan cuando a alguien le da un heart attack, un ataque al corazón, y que entonces la persona ya está muerta? ¿Y qué es lo que hacen? Traen, ¿verdad?, una máquina, yo no sé cómo le llaman, espero que nunca me la pongan a mí, pero traen esa máquina y se lo ponen en el pecho, creo, yo no sé, ¿alguien sabe? Y le dan, y se lo ponen en el pecho y entonces le dan descargas eléctricas, son dos, dice mi esposa, son dos, y le dan descargas y le dan otra, yo creo que le suben hasta el volumen, le suben la intensidad y le pegan la tercera, resucitó la persona. Pero ¿saben cuál es el problema de los resucitados? ¿Saben cuál es el problema? Que mueren nuevamente. La diferencia entre la resucitación y la resurrección es que la persona que ha sido resucitada, y para serles honesto, déjenme decirle en esta mañana algo de que, gloria a Dios, solamente Cristo, nadie más, no Mohamed, no, nadie más, solamente Cristo. Solamente Cristo es la persona que ha resucitado. Resucitó y nunca más muere. Nadie más lo ha hecho, absolutamente nadie. Por eso la fe cristiana se distingue del resto de religiones del mundo, porque nadie tiene a un Salvador resucitado, solamente nosotros. La Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo número 1, de que Jesucristo se le apareció a sus discípulos. Bueno, lo dice Lucas, lo dice Marcos, lo dice Mateo, pero la Biblia en el libro de Hechos dice de que estaban todos sus discípulos viéndolo resucitado. Y que algunos de ellos dudaron, y que algunos de ellos le preguntaron, por lo menos Tomás, ¿verdad? Si yo no miro los hoyos en las manos, dijo Tomás, yo no creo que haya resucitado. Y es interesante de que después el Señor se encuentra a Tomás y le dijo, ven Tomás, ven, mira los hoyos en mis manos, mira que yo he resucitado, mira que yo vivo, mira que yo estoy vivo y que no me quedé en la tumba. Jamás, hermanos, y el libro de Hechos dice de que estaban todos juntos ese día y de que miraron a Jesucristo, al Cristo resucitado, ascender a los cielos. ¿Y saben qué? Yo creo que si yo hubiera estado ahí también me hubiera quedado con la boca abierta como los discípulos del Señor. Se quedaron todos con la boca abierta viendo a Jesucristo que iba siendo ascendido al cielo. Y que de pronto, dice la Biblia, aparecieron ángeles y le dijeron, varones Galileo, ¿qué hacen ustedes mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido levantado, así va a descender con poder y gran gloria un día. Y amados hermanos, uno de estos días, nuestro Dios y Salvador Jesucristo va a regresar a la tierra. Y déjeme decirle y déjeme preguntarle en esta mañana, ¿está listo usted para su regreso? ¿Está listo para ese día glorioso? ¿Está listo para salir a recibirle? ¿O usted cuando Cristo venga se va a esconder porque le da vergüenza el estilo de vida que ha vivido aún como cristiano? Y si tú no tienes a Cristo todavía en tu corazón, este es el día para ti. Dice la palabra del Señor, si escuchan la voz de Dios hoy, no endurezcan sus corazones. Amados hermanos, Dios ha hecho todo por nosotros. Voy a terminar de esta manera.
Voy a invitar a Yuri que toque algo. Pero déjeme decirle rápidamente esta historia para que todos la comprendamos y la entendamos. Yo nací hace ya más de 42 años. Y cuando yo nací, la partera gritó, ¡varón! Era varón. Come on, hermano, pueden reírse, no hay ningún problema. Porque como dijo alguien, porque resulta que yo soy hijo de padres mezclados. Yo soy hijo de padres mezclados. Mi papá era hombre, mi mamá mujer. Así que, pero déjeme decirle de que yo nací, no crecí mucho, pero sí nací, crecí un poco. Y por muchos años, por lo menos los primeros 21 años de mi vida, fueron 21 años de que pienso honestamente que los desperdicié. Porque yo estoy convencido, y no estoy jugando, no estoy bromeando, yo estoy convencido de que si yo hubiera invertido los primeros 21 años de mi vida, yo me hubiera evitado de muchos problemas a los cuales me metí innecesariamente. Y déjeme decirle, yo era una buena persona, sinceramente. Yo no fumaba, no bebía, no andaba en fornicación ni adulterio, viví una vida bastante recta delante de los ojos del Señor. Iba a misa en la mañana y en la noche, me gustaban las hostias, comulgaba bastante. Pero ¿saben qué, amados hermanos? Se lo digo con toda honestidad y con toda sinceridad. A mí nunca había encontrado el verdadero sentido a mi vida. Mi vida era el estudio, buscar cómo salir adelante, como la mayoría de nosotros. No, lo que importa es qué es lo que vas a hacer con tu vida. Sale adelante, estudia, progresa, proyéctate hacia el futuro. Eso es lo que importa. Pero ¿saben qué? Un día el Señor me habló por medio de una persona que me explicó la realidad de que tal vez yo pudiera o hubiera podido llenar todos mis objetivos profesionales, económicos, pero que si no tenía a Cristo en mi corazón, realmente no tenía nada. Porque ¿saben lo que dice la Biblia? De que había un hombre verdaderamente que así era, dice la Biblia, que tenía grandes propiedades, y un día este hombre era tan inversionista y pensaba tan bien de que dijo, wow, tengo tantos territorios plantados y yo no sé cómo lo voy a hacer, porque ahora que venga la cosecha, ¿qué voy a hacer con todo lo que tengo? Y mire si era inversionista o no era inversionista este hombre. Él dijo, ya sé lo que voy a hacer. Voy a derribar todos los silos. ¿Saben lo que son los silos, verdad? Voy a derribar todos mis silos, voy a construir una serie de silos muchísimo más grandes, más altos, y voy a cosechar todo lo que yo pueda cosechar, voy a guardar todo ese grano en mis silos. Y note lo que dijo, es interesante lo que dijo. Y una vez de que ya haya logrado todo lo que yo he querido lograr, entonces le voy a decir a mi alma, alma mía, regocíjate, muchos logros has obtenido. ¿Y saben lo que dice la Biblia, mis amados hermanos? El Señor lo estaba viendo desde arriba. El Señor lo estaba viendo desde arriba, y dice la Biblia, y eso lo dijo el Señor Jesucristo, dijo, qué ignorante, torpe y tonto eres, porque esta noche vienen a pedir tu alma. Ya el Señor había comisionado al ángel de la muerte que viniera a pedir el alma de ese individuo. Amados hermanos, déjenme decirle en esta mañana, y amigo que me escuchan, si tú todavía no tienes una relación con Cristo, me gustaría hablarte en esta mañana. Sinceramente, créeme, te lo hablo de corazón, te lo digo con sinceridad. Si tú nunca has creído en que hay salvación por medio de Jesucristo, si tú nunca te has arrepentido de tus pecados, yo te voy a invitar en este día que tú lo hagas.